El Imperio Otomano, un gigante que se extendió por 3 continentes, una potencia que dominó el Mediterráneo y que durante más de 600 años fue el centro de intrigas, batallas épicas y un florecimiento cultural sin precedentes. Hoy vamos a desentrañar los secretos de este imperio legendario, cómo un pequeño beilicato en Anatolia se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de la historia, qué papel jugó la religión en su expansión y qué conspiraciones se tejieron en los pasillos de sus opulentos palacios. Acompáñenme en este viaje al corazón del poder otomano. Todo comenzó en el siglo XIII, con un líder tribal llamado Osman Pinpdepro. Aprovechando el declive del imperio selyúcida, Osman y sus sucesores, conocidos como los sultanes, iniciaron una expansión que parecía imparable. Eran guerreros formidables, impulsados por la fe islámica y la idea de la yihad, o guerra santa, contra los estados cristianos vecinos. Pero no se equivoquen, no era solo una cuestión de fuerza bruta. Los primeros otomanos fueron maestros de la diplomacia y la administración, integrando a las poblaciones conquistadas en su creciente estado. Uno de los hitos más importantes de esta expansión fue la creación de los jenízaros. ¿Han oído hablar de ellos? Eran una fuerza de élite, la infantería personal del sultán. Lo fascinante es su origen. Eran reclutados de niños entre las familias cristianas de los Balcanes, a través de un sistema llamado devshirme. Estos niños eran convertidos al Islam, educados con una lealtad absoluta al sultán y entrenados para ser los soldados más temidos de su tiempo. Esta fuerza fue clave en victorias cruciales, como la conquista de Adrianópolis, que se convirtió en la nueva capital otomana, Edirne, sentando las bases para el asalto final a la joya del Imperio bizantino, Constantinopla. Y entonces llegó el año 1453. Un joven sultán de apenas 21 años, Mehmed II, se propuso conquistar la ciudad que había resistido innumerables asedios durante 1000 años. Constantinopla no era solo una ciudad, era el símbolo del cristianismo oriental, una fortaleza legendaria. Mehmed, que pasaría a la historia como el Conquistador, empleó una estrategia brillante y una tecnología militar revolucionaria para su época. Utilizó cañones gigantes, uno de los cuales era tan masivo que necesitaba decenas de bueyes para moverse. En un movimiento audaz, incluso transportó su flota por tierra, arrastrando los barcos sobre troncos engrasados para sortear la cadena que bloqueaba el Cuerno de Oro. Y tras 53 días de asedio, las murallas de Constantinopla cayeron. La caída de Constantinopla fue un evento que sacudió al mundo. Para los otomanos, fue la confirmación de su destino divino. La ciudad fue renombrada como Estambul y se convirtió en la nueva y magnífica capital del imperio. La Basílica de Santa Sofía, el corazón de la cristiandad ortodoxa, fue convertida en una mezquita, un símbolo poderoso del cambio de poder. Este fue el verdadero nacimiento del Imperio Otomano como una potencia mundial, controlando las rutas comerciales clave entre Europa y Asia. El siglo siguiente, el XVI, fue la edad de oro del imperio, especialmente bajo el reinado de Solimán el Magnífico. Durante su gobierno, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial. Sus ejércitos llegaron a las puertas de Viena, sus flotas dominaban el Mediterráneo bajo el mando del temido almirante Barbarroja, y su influencia se extendía desde Hungría hasta el Golfo Pérsico y desde el norte de África hasta el Cáucaso. Pero Solimán no fue solo un conquistador, fue un gran legislador, conocido en su tierra como el legislador, por su reforma del sistema legal otomano. También fue un mecenas de las artes y la arquitectura. Durante su reinado, el arquitecto Mimar Sinan diseñó algunas de las mezquitas más impresionantes que aún hoy adornan Estambul, como la mezquita de Süleymaniye, una obra maestra de la ingeniería y la estética. Pero la vida en la corte otomana no era solo arte y leyes. El palacio de Topkapı, el centro del poder, era un nido de víboras lleno de conspiraciones y luchas por el poder. Aquí es donde entra en juego una de las instituciones más fascinantes, el harén imperial. Lejos de ser solo un lugar de placer para el sultán, el harén era un centro político increíblemente influyente. Estaba gobernado por la valide sultán, la madre del sultán reinante, quien a menudo ejercía un poder inmenso.
Las concubinas competían ferozmente por el favor del sultán, ya que dar a luz a un heredero varón podía elevarlas a una posición de gran poder. Una de las figuras más famosas de este periodo es Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana. Capturada como esclava en lo que hoy es Ucrania, Hürrem logró lo impensable. No solo se convirtió en la favorita de Solimán, sino que también se casó con él, rompiendo siglos de tradición. Su influencia sobre el sultán fue legendaria. Se cree que estuvo detrás de importantes decisiones políticas e incluso de la ejecución de rivales potenciales, incluyendo al propio hijo primogénito de Solimán, Mustafa, para asegurar que uno de sus propios hijos ascendiera al trono. Este periodo, conocido como el Sultanato de las Mujeres, vio a varias mujeres del harén ejercer un poder político sin precedentes. Sin embargo, ningún imperio dura para siempre. Tras la muerte de Solimán, comenzó un lento pero inexorable declive. Los sucesores de Solimán no tuvieron su misma capacidad y carisma. La corrupción empezó a extenderse por la administración y el ejército. Los genízaros, que antes eran la columna vertebral del ejército, se convirtieron en una fuerza reaccionaria que se oponía a cualquier tipo de reforma y que no dudaba en derrocar a los sultanes que amenazaban sus privilegios. Además, el imperio se vio superado tecnológicamente por las potencias europeas, que estaban experimentando la revolución industrial. Las derrotas militares se hicieron más frecuentes. El fracaso del segundo asedio de Viena en 1683 marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, el imperio comenzó a perder territorios en Europa. Durante los siglos XVIII y XIX, el Imperio Otomano fue conocido como el hombre enfermo de Europa. Las potencias europeas, como Rusia, Austria, Gran Bretaña y Francia, se aprovecharon de su debilidad para arrebatarle territorios y extender su influencia. Los movimientos nacionalistas en los Balcanes, inspirados por la Revolución Francesa, llevaron a una serie de rebeliones que resultaron en la independencia de Grecia, Serbia, Rumania y Bulgaria. Hubo intentos de reforma, como el Tanzimat, un periodo de modernización que buscaba reorganizar el ejército, la administración y la sociedad según modelos europeos. Pero estas reformas a menudo eran superficiales o se encontraban con una fuerte resistencia interna. La tensión entre la tradición y la modernidad, entre la identidad islámica del imperio y la necesidad de occidentalizarse para sobrevivir, fue una lucha constante. La estocada final llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se alió con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, una decisión que resultó ser catastrófica. Sufrieron derrotas devastadoras en varios frentes, y el imperio se desmoronó desde dentro. Al final de la guerra, los aliados victoriosos ocuparon Estambul y se repartieron los territorios otomanos. El sultán se convirtió en una figura títere, pero de las cenizas del imperio surgió una nueva fuerza. Un general carismático llamado Mustafa Kemal Atatürk lideró la guerra de independencia turca, expulsó a las fuerzas de ocupación y abolió el sultanato en 1922, poniendo fin a más de 600 años de historia otomana. En 1923 fundó la República de Turquía, un estado secular y moderno que rompió radicalmente con el pasado imperial. El legado del Imperio Otomano es inmenso y complejo. Fue un imperio multiétnico y multirreligioso que en sus mejores momentos practicó una notable tolerancia. Su arte, su arquitectura, su gastronomía y su música dejaron una huella imborrable en las regiones que gobernó. Pero también fue un poder imperialista, con una historia de conquistas violentas, intrigas sangrientas y una decadencia dolorosa. Estudiar a los otomanos es entender cómo se entrelazan la religión, la guerra y la política para forjar el destino de millones de personas a lo largo de los siglos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia del Imperio Otomano. Es una historia que tiene de todo: héroes, villanos, batallas épicas y conspiraciones palaciegas. Si les ha gustado el video, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.